Comenzamos por las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, por la formulada por Vox en Andalucía, relativa al Servicio Andaluz de Empleo, y para ello tiene la palabra el señor Alejandro Hernández. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, buenos días. La semana pasada, entre otras muchas cosas, hemos visto muchas cosas, ¿no?, siendo la semana de la que se trataba, nos llamó especialmente la atención un hecho aparentemente inexplicable. ¿Cómo puede ser que en una provincia con un porcentaje de desempleo del 23%, Huelva, con cerca de 50.000 parados inscritos, ni siquiera 200 se hubieran apuntado en la campaña lanzada por el Servicio Andaluz de Empleo, que ofertaba aproximadamente unos 10.000 puestos de trabajo? Desde el sector, obviamente, se contempla esta circunstancia con preocupación, y tanto empresarios como las organizaciones agrarias de Huelva están intensificando la búsqueda de trabajadores, ya que consideran que harán falta más o menos unas 90.000 contrataciones para la campaña de los frutos rojos y de los cítricos. Y ello siempre con la incertidumbre de que finalmente parte de la fruta pueda quedar en la planta por ausencia, por falta de mano de obra para su recolección. Ciertamente, como se señala por parte de determinadas organizaciones sindicales, es cierto que el perfil de muchos trabajadores agrícolas no se corresponde con el de las personas que quieren acceder a un empleo a través de medios o portales informáticos. Eso es cierto. Y también es cierto que en muchos casos muchos de estos trabajadores ya tenían de alguna manera apalabrada, porque es costumbre, su vuelta a la misma finca desde la campaña anterior. Pero, en cualquier caso, la realidad es que al final la mayor parte de esas contrataciones, la mayor parte de esas labores se tienen que realizar con trabajadores extranjeros. Este año se estima, más o menos, al igual que en la campaña anterior, que se tendrá que recurrir a unos aproximadamente 19.000 contrataciones, casi todas ellas mayoritariamente mujeres, provenientes del Reino de Marruecos. A este respecto, un representante de la patronal onubense decía literalmente, y leo: no es de recibo que los empresarios tengan que buscar mano de obra en el extranjero, porque no hay interés en trabajar, con miles de puestos ofertados. Resulta penoso que no se incentive la búsqueda de empleo en lugar de promover una sociedad subsidiada. Desde mi grupo no le vamos a pedir tanto, no le vamos a exigir que vaya tan lejos como este señor, pero y más cuando además en gran medida las competencias de la Junta de Andalucía y en consecuencia la corresponsabilidad no es exclusivamente de su gobierno. En cualquier caso, a lo mejor esta disfuncionalidad es otro de los problemas de este Estado autonómico que venimos sufriendo. Pero en cualquier caso, sí nos gustaría, señor presidente, conocer cuál es su visión sobre este asunto. Muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Hernández, trae usted una cuestión evidentemente de actualidad, una cuestión que sin duda alguna es importante porque refleja evidentemente pues uno de los problemas que también tenemos en Andalucía, ¿no? Como sabe, cada año es habitual, como usted decía, entre el mes de marzo y junio se desarrollan en Andalucía diferentes campañas agrícolas, no solamente en la provincia de Huelva, sino también en otras provincias que son coincidentes con la importante actividad agroalimentaria que tenemos en nuestra tierra. Pero es verdad que entre ellas está la de la fresa y también de los frutos rojos, ¿no? Los procesos de selección de trabajadores comienzan
en el mes de septiembre anterior a las propias campañas, que es cuando se empieza a seleccionar a todos estos trabajadores. Para la actual campaña, las empresas del sector han presentado ofertas de empleo con más de 10.000 puestos para los meses que son de gran recolección. En la actualidad, el procedimiento de selección está abierto todavía, con lo cual se puede todavía inscribir personas que estén interesadas en esa actividad laboral, y hay que tener en cuenta las características propias de estas campañas. Digo porque a la hora de analizarlo, en primer lugar, la antelación con la que se pone en marcha la selección, que no a todo el mundo o a todas las personas le viene bien. En segundo lugar, la existencia de otras campañas agrícolas que coinciden y, por tanto, hay personas que prefieren estar en otras campañas de carácter agrícola, o bien porque sean más de referencia o porque sean más rentables, o la propia coincidencia con oportunidades de empleo en otros sectores. Y la consecuencia de esta situación es que hay una mayor o menor inscripción en la oferta de empleo ligada a esta actividad. En todo caso, le diré que estamos poniendo todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Como usted bien ha dicho, esto recae una importante responsabilidad en el Ministerio de Empleo y, por tanto, desde nuestro propio ámbito, nosotros estamos poniendo los medios, tanto materiales y humanos, para que los propios trabajadores puedan acceder a la información, al asesoramiento y, en definitiva, a las condiciones óptimas. Vamos a garantizar que la campaña sea un éxito para todos. Nosotros lo que queremos desde el Gobierno andaluz es que la campaña agrícola sea un éxito para los empresarios, evidentemente, que son los que arriesgan su dinero, los que hacen esa inversión, y, por supuesto, también para los propios trabajadores. Y que trabajaremos con el conjunto de administraciones públicas porque la coordinación es clave, ya no solamente con la Administración General del Estado, incluso con algunas corporaciones locales, algunos ayuntamientos, incluso algunas diputaciones que también prestan algunos servicios en esta materia, y con lo que tenemos que estar todos absolutamente coordinados en un objetivo, evidentemente, de cooperación. Le invito, como hago habitualmente, a que plantee desde su grupo parlamentario todas las aportaciones sobre este tema, y nosotros estaremos, evidentemente, como hacemos con el resto de iniciativas, las estudiaremos con gusto y veremos si algunas son propicias o son interesantes para ponerla en marcha. Muchas gracias. Señora Hernández. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, nosotros, por supuesto, que haremos las propuestas que vayamos viendo y que sean beneficiosas para el conjunto de los trabajadores y para Andalucía, sin ningún género de dudas, pero esa responsabilidad es de su Gobierno, no es nuestra. En cualquier caso, este dato al que yo me refería con anterioridad y por el que ha pasado usted un poco de manera de soslayo, el que de algún modo pues no se cubran esos puestos de trabajo ofertados, y que tengamos que recurrir a mano de obra extranjera y que, sin embargo, no bajen las cifras de desempleados, pues, como le digo, de alguna manera exige un análisis detenido. Pero nosotros ya constatamos con cierta desazón que el Servicio Andaluz de Empleo, en suma, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, habla de que va a elaborar, y leo textualmente, un perfilado estadístico de personas desempleadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para mejorar la eficacia de las medidas contempladas en los itinerarios personalizados de inserción y el impacto de la empleabilidad en las personas desempleadas. Nosotros ya lo hemos dicho aquí en pleno y lo decimos en la comisión. Somos profundamente escépticos respecto de esto que se da en llamar políticas activas de empleo, sobre todo cuando las mismas no se abren a la colaboración público-privada de tal modo que se garantice de alguna manera esa inserción laboral, que al final no es otra cosa, podemos llamarlo de muchas maneras, pero al final esa inserción laboral no es otra cosa que la contratación de un trabajador desempleado por una empresa. No es otra cosa. Consecuentemente, es mediante la activación de políticas de crecimiento y desarrollo económico como se hace crecer la empleabilidad. Y por ello, mejor dicho, para ello, tampoco vemos necesaria la elaboración de esos informes de nombre tan complejo y rebuscado, porque no hacen falta este tipo de protocolos para escuchar a los empresarios. Pero sí es importante propiciar ese marco favorable al surgimiento y fortalecimiento de las empresas y también los autónomos, por supuesto. El otro pilar necesario para el fomento del empleo es la activación del propio trabajador. Y les guste o no, la realidad es que, y esto es algo que es un clamor
aunque no se hable de ello públicamente, pero la realidad es que una parte de la sociedad, una parte significativa de la sociedad, percibe que este punto no se cumple cuando leemos noticias como la que ha dado lugar a esta pregunta. La pasada campaña, el presidente del Gobierno en funciones anunció la bajada del número de peonadas para acceder al subsidio agrario. Bueno, aunque ahora que ha pactado con la izquierda filoterrorista y ultraviolenta, pues igual este punto se le olvida, ¿no? Porque como la derogación de la reforma laboral, que no forma parte, ya no es un objetivo prioritario, al menos no aparece en los 10 puntos. Ya en la reforma laboral ya de eso no se va a hablar. Bueno, verá, señor presidente, es más necesario que nunca el cambio cultural profundo que propicie la proactividad en la búsqueda de empleo y el emprendimiento. Y para ello, desde la Junta de Andalucía, se deben reforzar los controles y la fiscalización de la utilización de las ayudas y los subsidios, ya que esas tareas en concreto, sí están dentro de la esfera de sus competencias. Muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Hernández, muchas gracias. Mire usted, este es un tema que requiere mucho rigor, ¿no? Como usted nos está trasladando una preocupación. Evidentemente, a cualquiera le puede sorprender, evidentemente, que haya una oferta de 9.215 puestos de trabajo, por así decirlo, desde el punto de vista en la industria agroalimentaria y que no se han ocupado por la zona, ¿no? Por personas autóctonas, personas de la zona, ¿no? Pero también hay una cosa y tenemos que ser conscientes que estamos ante una realidad, que es que no podemos obligar absolutamente a nadie a trabajar en lo que no le guste o en lo que no quiera, como ocurre en Francia, como ocurre en Alemania. Cuando en Francia se hace la vendimia y van españoles a la vendimia porque hay franceses que no querrán, evidentemente, asumir ese compromiso por razones diversas. Evidentemente, yo no entro a analizarla y, de luego, vivimos, afortunadamente, en un Estado de Derecho y con plena libertad. De luego, lo que sí nosotros queremos, y nosotros sí estamos, evidentemente, comprometidos con ello, es que cada vez haya más incentivos a la búsqueda de empleo y que eso se pueda hacer a través de las propias oficinas, cuya responsabilidad sí es de la Consejería de Empleo. Y en eso sí que lo que estamos intentando hacer, que esa sintonía entre el que emplea y el que busca empleo pues sea lo más razonable, la más sensata y la más transparente. Usted ha hablado también de las ayudas agrarias. Mire, yo nunca voy a poner en duda las ganas de trabajar de los andaluces, evidentemente, pero hay que reconocer algunas cosas. Primero, en el sector agroalimentario, en el campo, en el interior, las campañas no son constantes, como usted sabe. La actividad laboral no son de 12 meses ni de 9 meses, sino hay una actividad que puede ser en otoño y otra en primavera, es de manera intermitente. Y para fijar la población en esa España, esa Andalucía, que tristemente se nos está vaciando, hay fórmulas que lo que hacen es complementar salarialmente en forma de ayuda para que esas familias puedan transcurrir todo el año con un mínimo de estabilidad desde el punto de vista de ingresos y, por tanto, un mínimo de estabilidad social. Ese es el objetivo y a mí me parece un objetivo razonable. Otra cosa, señor Hernández, es que pueda ser sujeto de fraude, de lo que usted más o menos ha apuntado. De hecho, ha habido una operación por parte del Ministerio de Interior y de la Policía recientemente en la provincia de Sevilla. Pero todo fraude o cualquier intento que se pueda hacer de fraude tiene que perseguirse por quien tiene las competencias, en este caso por la Administración General del Estado y por el Ministerio de Trabajo, que tienen los inspectores y que son sus inspectores los que tienen que estar encima para que se cumpla exactamente lo que dice la ley y para que no haya fraude. Porque cuando hay fraude, a quien se daña no solamente son a los contribuyentes, evidentemente, que somos los que ponemos el dinero, sino se está dañando a otras personas o a otras familias que tienen más necesidades o que tienen las mismas necesidades y que no se están pudiendo cubrir. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando. Yo creo que podemos mejorar. En eso coincido con usted, hay margen de mejora. Tenemos que incentivar también esa posición de encontrar un empleo. Y después, a lo que se refiere al proceso de inmigración, decirle que esta inmigración, de la que estamos hablando, es una inmigración que se contrata, como usted bien sabe, en origen, que se hace de una manera muy ordenada, con máxima transparencia, para que todo funcione con absoluto escrupuloso, no solamente a la legalidad, sino a las normas existentes.
Desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando con el Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social. Creo que aquí es importante la coordinación y la cooperación entre las distintas administraciones y, desde luego, lo hemos dicho y lo volvemos a decir a los responsables de este ministerio, que estamos a su disposición para mejorar todo lo que haya que mejorar en materia de contratación, en materia de incentivos, en materia de transparencia, en todo lo que nosotros podamos poner nuestros medios y nuestros recursos, tanto materiales como humanos. Creo que en Andalucía se produce un fenómeno que se produce en toda Europa. Hay determinados sectores productivos donde la población autóctona, por así decirlo, no quiere trabajar. Y, por tanto, se echa mano, pues, evidentemente, de personas del extranjero que vienen, evidentemente, a buscarse un futuro mejor de progreso y de bienestar y a contribuir también con la riqueza de Andalucía y de España con su esfuerzo, su trabajo y su compromiso.